Presidente, lo de conferencia me queda enorme porque esto es nada más que una curiosidad. La quería compartir con ustedes. El mal de Esculapio, también llamado síndrome judicial del médico. Porque ya vamos a ver de algunos matices con respecto a eso. Y otros le han llamado, pero también con matices diferenciales que yo establezco ahí más adelante, síndrome de Sócrates de los médicos, le agrego yo. Se describe el mal de Esculapio como los padecimientos, síntomas y signos, todas las consecuencias que sufre el profesional médico que es demandado o que es denunciado o que tiene un litigio concretamente judicial. Esa es la clásica definición, digamos. Yo lo vi usar esta terminología por el académico colombiano Hernán Urbina y lo publicó en esta revista Medicina, que es una revista interesante de la Academia de Medicina Colombiana. Entonces Urbina Zoilo dice, no se trata de la situación de quien denuncia legítimamente a un profesional de la medicina. Él lo circunscribe al mal de Esculapio o síndrome judicial del médico a aquellas personas que agreden al médico, a un médico inocente, y incluso se refiere a ellos como auténticos enfermos, entre comillas, en el sentido psicopático o sociopático, de denunciar, manifestar acciones médicas que en realidad no están apartadas de la buena praxis, pero sí le hacen daño al médico, le hacen daño a tal grado que incluso tiene repercusiones orgánicas y psicológicas importantes. Y bueno, me pareció importante transmitir esto de Urbina cuando él dice no se trata de la situación de quien denuncia legítimamente, porque comparto esa cuestión. Vamos a ir viendo de a poco. ¿Por qué le dirán mal de Esculapio? Yo el primero que veo que utiliza esta terminología de mal de Esculapio fue el propio Hernán Urbina. Creo que por ahí, por 2004, ya hizo alguna comunicación, pero en el 2015 esa publicación. Le llama mal de Esculapio, mal de Asclepio, le llama, que es lo mismo, según nos refiramos al dios de la medicina en griego o en romano, ¿no? Seguramente por la serie de actos crueles que le tocó vivir desde el mismo nacimiento hasta la muerte. ¿Se acuerdan que Esculapio nace quizás presidente de la primera cesárea, nace de Coronis, su madre, es asaltada, digamos, por Apolo, queda embarazada, mitológicamente, obviamente, queda embarazada y ese hijo es Esculapio, pero Coronis ignora su embarazo y el padre la hace casar, la casa, y cuando nace Esculapio, le dan muerte tanto al esposo como a ella, a través de Artemisa, creo que sí, Artemisa le da muerte, y el propio Apolo se encarga del nacimiento de Esculapio, desde el vientre por eso dije cesárea, desde el vientre de Coronis saca a Esculapio. Y después en la muerte también, el pobre, es una desgracia, porque Esculapio es muerto en forma violenta por un rayo de Zeus, porque Hades, ¿qué pasa con Esculapio? En su vida se dedica a curar los enfermos y a revivir los muertos. Entonces Hades, el dios de los muertos, convence a Zeus de que no, esto que está haciendo Esculapio de revivir los muertos no puede ser. Entonces Zeus con un rayo mata también a Esculapio. Quizás por todas esas desgracias se le llama mal de Esculapio a este sufrimiento de los médicos. Es que ya desde una queja de un paciente o de un familiar pueden comenzar esos primeros síntomas y signos de este llamado mal de Esculapio. Ahora, cuando el síndrome o el mal reviste características graves y es sobre médicos inocentes, llegando incluso a amenazarlos de muerte civil, pero también a veces de muerte real, porque hay algunos colegas que han llegado incluso al suicidio frente a una demanda, una denuncia. Entonces, a eso se le ha llamado el síndrome forense de Sócrates,
de los médicos, le agrego yo, porque Sócrates era inocente, pero no era de la profesión médica, y por lo tanto también otro inocente de cualquier otra profesión podría sufrir el síndrome forense de Sócrates. O sea, no restrinjo el mal de Esculapio tampoco solo sobre la medicina asistencial, sino cualquier juicio o cualquier denuncia, a veces malintencionada. Cuando es claramente malintencionada, entraría en la denominación de síndrome de Sócrates, que se sufre entonces no solo por mala praxis, o por presunta mala praxis, sino en otras situaciones, inclusive ante tribunales éticos, ante conductas administrativas, etc. O sea, para mí no es, y no lo limito solo al síndrome judicial médico, no es exactamente sinónimo del síndrome judicial médico. O sea que el mal de Esculapio lo podemos padecer todos. Pero quiero dejar en claro que éticamente está justificada la acusación por mala praxis con fundamento. Ese fundamento en general está dado por un buen asesoramiento o una consulta previa, un dictamen previo, y como esto que comparto lo afirmaba el profesor Camilo Leopold Simonin de Estrasburgo, que es uno de los padres de la medicina legal francesa, cuando hablaba de la responsabilidad médica y su justificación. En realidad la demanda y la denuncia es previa a los peritajes, y cuando uno es perito, de alguna forma yo me autoconvenzo de que puedo estar luchando contra un mal de Esculapio. Si veo que es una denuncia malintencionada, mi informe va a ser favorable al colega. Pero también se está dando que nos consultan antes de una acción judicial para ver si la inician. Y creo que eso no está del todo mal, porque si hay fundamento, como dice Simonet, es válido y de alguna forma puede evitar las denuncias sin fundamento, que estén basadas en consultas objetivas. El bastón de Esculapio fue pasado, según Urbina, miren qué interesante cómo ve él la situación social actual de los médicos, dice: del bastón de Esculapio al caduceo de Hermes. El síndrome se inscribe en una era de litigiosidad. Al respecto dice Urbina: momento extraño, donde el bastón de Asclepios, dios de la medicina, fue cambiado por el caduceo de Mercurio, Hermes, dios del comercio, pero también de los ladrones. Y bueno, ahí al costado está que era dios de los ladrones, de los comerciantes, de los caminantes, y también conductor, capaz que por eso se acercó un poco más a la parte médica, conductor de almas de los moribundos o de los muertos alares. Ese era Hermes. A veces el sufrimiento padecido es tal que puede arruinar emocional y físicamente al colega, a su familia, sumiéndolos en un estrés, un estado de estrés crónico, con la consciente depresión, con todas las consecuencias. Cuando el daño es intencional, se confunde, o se confunde en el sentido literal del término, en el sentido de que se imbrinca, es casi lo mismo el mal de Esculapio con el síndrome del médico agredido. Cuando es intencionalmente una forma de agredir, denunciarlo infundadamente. Se caracteriza entonces, en ese caso, con el médico víctima de violencia, configurando una nueva patología laboral o social. Ni que hablar que puse como ejemplo aquel caso paradigmático de Pablo Gaudí, muerto en Salto, ¿no? Como agresión contra los médicos. Entonces, ese síndrome llamado de Sócrates, ¿de dónde viene esa denominación? El criminólogo español Miguel Ángel Gallardo Ortiz designa como síndrome de Sócrates cuando se trata de un imputado realmente inocente e indefenso. Por eso yo digo, síndrome de Sócrates puede ser para todas las profesiones. Habría que agregar, cuando nos referimos a nuestros colegas, síndrome de Sócrates de los médicos. ¿En base a qué esta designación? A la falsa y funesto final de acusación hecha al filósofo griego, inocente.
que se lo acusaba de pervertir a la juventud. La juventud está perdida, se decía. Hoy también se dice lo mismo. Pero se lo culpaba a Sócrates de desconocer a los dioses, de ateísmo prácticamente se lo acusaba. Y bueno, y quizás por eso la designación de síndrome de Sócrates. Como les decía previamente, aclarando que estamos hablando de médicos. Y hay que resignarse frente a estas demandas, denuncias o defenderse. Creo que el inocente siempre debe luchar por su inocencia. Esto incluso en el ámbito jurídico está expresado que la carga de la prueba la tiene quien acusa o quien demanda, pero a su vez hay teorías dinámicas en cuanto al aporte de la prueba, porque el que es acusado o víctima tiene derecho a defenderse. Yo creo que debe ejercer ese derecho. Defenderse, aunque de la calumnia, lamentablemente, y lo hemos vivido alguna vez, casi no quedamos médicos que alguna vez hayamos vivido esta situación, de la calumnia siempre queda algo, ¿verdad? Aunque sea en Google, que no te lo borran. Las cosas malas de uno quedan también, supuestamente malas. Factores en juego, solo algunos. Pacientes o familias conflictivas, que favorecen esta aparición de estas denuncias. No tener la historia clínica documentada. La publicidad que se da en los medios de comunicación, que se juzga a los médicos muy ligeramente, muy rápidamente, cuando todavía no hay ninguna condena. El desconocimiento de las leyes del ejercicio profesional. Las conductas no profesionales de algunos médicos, llamadas también conductas disruptivas. La soberbia. Hay un argentino que le llama, que me encanta el término, la broncemia de algunos médicos. Eso lleva también a que sea demandado, denunciado, al rompimiento de la relación equipo asistencial familia o médico-familia o médico-paciente. La deficiente formación médica y médico-legal, y creo que habría que agregar como antídoto al mal de Esculapio, el desarrollo profesional médico continuo, la medicina basada en la persona, la gestión de riesgo jurídico del acto médico. Todo eso la academia podría, bueno, de hecho ha impulsado el desarrollo profesional médico continuo, la medicina basada en la persona. Y la gestión de riesgo es un tema que podemos también algún día hacer lo propio. Ni el propio Sócrates, que mucha gente se cree que se resignó, realmente fue así. Yo creo que defendió su inocencia. Fíjense que dijo: yo no sé, atenientes, la impresión que habrá hecho en vosotros el discurso de mis acusadores. Con respecto a mí, confieso que me he desconocido a mí mismo. Se lo acusaron tan bien que hasta no se reconoce. Tan persuasiva ha sido su manera de decir que no se ha reconocido. Sin embargo, puedo asegurarlo, no han dicho una sola palabra que sea verdad. Estaban muy bien dichas, pero no era verdad. Bueno, y le dan la condena y tiene que tomarse el veneno de la cicuta. La cicuta, que es un yuyo que tiene unas esencias medio parecido de efecto rápido, ¿no? Depresor. Muerte por depresión central. ¿Cuáles son los síntomas y síntomas más comunes del mal de Esculapio? Bueno, el médico demandado, o el médico que tiene este síndrome judicial o no judicial, pero sí de Esculapio, tiene trastorno del sueño, pérdida del apetito, pérdida del entusiasmo, descreimiento y preocupación exagerada por los problemas cotidianos, depresión. Pasa a ser una medicina a la defensiva. Ve al paciente como un enemigo. A veces adicciones, tabaquismo, alcohol, drogodependencia. Alteración de la relación médico-paciente, como decíamos, medicina muy a la defensiva, o incluso a veces deja la medicina. Incertidumbre futura laboral, profesional, económica, estrés. A veces se siente culpable, autorreferenciado. Piensa que sospechan de él los colegas y los propios pacientes, que se difunde su reputación, su mala reputación.
intranquilidad espiritual, apatía, etcétera, etcétera. Y somatizaciones, porque también aparecen trastornos orgánicos. En los órganos blancos, infarto de miocardio, hipertensión arterial, broncoespasmo, etc. Y es cierto, eso lo hemos visto, aparte de, como hoy decíamos, incluso de llegar al suicidio. La variabilidad clínica, obviamente, depende no solo del evento, sino de la personalidad y fortaleza emocional, o llamado resiliencia, de quien padece esta denuncia malintencionada. Y si bien existen médicos que no se ven casi afectados, el estrés agudo crónico es casi lo más presente, lo más habitual, y lo que explica las manifestaciones somáticas y psíquicas. Los síntomas se asocian a las diferentes etapas del proceso. Fundamentalmente ya empiezan en la queja, pero fundamentalmente se prolongan, por eso hablamos de estrés crónico, porque los juicios pueden durar de 8 a 10 años, la incertidumbre permanece, y todo eso va minando la salud emocional y física. Se han descrito asma, úlcera gástrica, hemorragias digestivas, hipertensión arterial, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, migraña, dermopatías, diarrea, constipación, colon irritable, bueno, de todo. El compromiso psicológico es innegable, con la aparición de angustia, depresión, ideas paranoides, inestabilidad emocional, irritabilidad, disfunción sexual, insomnio, ya lo hemos mencionado. Recuerdo una colega que se suicidara luego de ser acusada por una mala praxis. Seguramente habría algún otro factor más, pero la mala praxis incidió. Se trataba de un anestesista que la consecuencia había sido el fallecimiento de un niño, y ella se sintió muy culpable y terminó en esto que les comentaba. Un caso muy similar me relataba un colega forense de Córdoba, que también un anestesista se había matado por un resultado muy similar. Las adicciones, la expresión máxima es la muerte por evolución desfavorable de un cuadro orgánico, infarto, etc. Incluso hay quien relaciona estos cuadros crónicos con déficits inmunitarios y hasta posible aparición de neoplasias. Es un poco una hipótesis teórica, pero está mencionada. Perturbaciones en la conducta que los llevan a la adicción por alcohol, por drogas o al suicidio. Sin embargo, reflexionemos, algunos de los signos y síntomas descritos en algún grado durante tantos años de ejercicio profesional los podemos haber sufrido. Es inverosímil hoy que el médico contemporáneo pueda llegar a su madurez profesional sin haber sentido alguna vez haber sido víctima, en parte por lo menos, de lo que hemos llamado mal de Esculapio. Y esto lleva a la medicina a la defensiva. Es un proceso donde se ha cuestionado al médico, los procesos son duraderos, el temor, la incertidumbre y el miedo genera miedo, mantiene el estrés, y el médico o se aparta de la profesión, cambia de especialidad, cambia de profesión. Yo recuerdo haberme encontrado en un vivero, que fui a comprar una planta para el terreno que tengo afuera, y el que me atiende en el vivero me lo encontraba cara conocida, y charlando resulta que era un médico que había tenido una demanda, que largó la medicina y se dedica a las plantas. Secuelas entonces del mal de Esculapio: medicina a la defensiva, también a la evasiva o insuficiente, o de complacencia. Aquella de complacencia es preguntar al paciente para qué vino y qué es lo que quiere. Verá al paciente también como un potencial demandante, como un enemigo, tiene pérdida de iniciativas, no acepta pacientes de riesgo, tiene mucho temor a equivocarse, y como les decía, cambia de especialidad o incluso de profesión. El médico, aún sabiéndose inocente, vacila, no sabe si vender sus propiedades, si poner todo a nombre de los hijos, etcétera, etcétera. Teme una sanción injusta, lo invade la incertidumbre. Eso se ha llamado, de alguna forma, que propende a
a causarle la muerte civil, ética y moral del médico e incluso de su familia. Volvemos a lo del inicio, y esto es un poco, quizás por deformación de mi especialidad. Yo creo que una mala praxis debe ser señalada y resarcidos los daños, y todo aquello también en beneficio de los propios pacientes y de la medicina y de sus buenos profesionales. No es a esto a lo que nos referimos cuando hablamos del sufrimiento médico, que también lo puede sufrir en una mala praxis, pero bueno, pero es condenable. Como me decía Guillermo Mesa, solidaridad con el mal médico sería encubrimiento más que solidaridad. Con los buenos médicos es todo lo contrario. Ya vamos finalizando, en fin, la buena asistencia sería la forma de enfrentar el mal de Esculapio, la denuncia preventiva. El SAIC, por ejemplo, tiene unos mecanismos muy interesantes que cuando uno teme que pueda venirle alguna demanda, ya puede hacer la denuncia preventiva, ¿no? Antonio, ese mecanismo que hace el SAIC, me parece que va un poco en este sentido. La defensa letrada, la consulta con un abogado, el apoyo psicológico, el apoyo familiar es indudablemente muy importante, y el apoyo colectivo. Contra esto conspira muchas veces la prensa, que ya condena, la gente que ya prejuzga, y eso también nos llega a los peritos, porque después cuando el perito, supongamos que encuentra la total buena praxis, inocencia del médico, hay quien comenta después, los médicos entre sí se protegen. Terminamos con los consejos de Esculapio. Son muy largos, pero he tomado esta frase. Si sabiendo que te verás solo entre las fieras humanas, tienes un alma lo bastante estoica para satisfacerte por el deber cumplido, sin ilusiones, si te juzgas pagado lo bastante con la dicha de una madre, con la cara que sonríe porque ya no padece, con la faz de un moribundo a quien oculta la llegada de la muerte, si ansías conocer al hombre, penetrar todo lo trágico de su destino, entonces hazte médico, hijo mío. Le advierte a su hijo todo lo que puede llegar a padecer. Le está advirtiendo el mal de Esculapio. Y por aquí, bueno, porque como es un tema poco conocido, puse algunas referencias, sobre todo, Fiorentino es un argentino que ha hablado del síndrome judicial del médico, y algunos autores más, Gallardo Ortiz, el de síndrome de Sócrates, Alén Garay, la gestión del riesgo médico, que creo que es fundamental, y que la academia, entre el desarrollo profesional médico continuo, la gestión del riesgo médico y la medicina basada en la persona, hace mucho para prevenir demandas de mala praxis. Gustavo Hoyo también, y paramos por ahí. Muchas gracias.